Espíguelo caudado y el cuadrado. Listo. Fácil, ¿no? Eso fue cuando Kuhnau nos realizó la división lobar y posteriormente la famosa segmentación hepática. ¿Cuántos segmentos tiene el hígado? 8. ¿En base a qué elemento Kuhnau realizó la segmentación? ¿Qué elemento hizo que Kuhnau realice la segmentación? La porta, chicos, y las ramas de la porta. ¿Ya? ¿Cuántas ramas va a presentar la porta? Dos. ¿Cuáles? Derecha e izquierda. Fácil. La izquierda, ¿cuántas ramas nos va a dar? Nos va a dar una rama para el segmento 1, nos va a dar otra rama para el segmento 2, que este es arriba a la izquierda, y nos va a dar una rama que se llama proceso de Retzius, que se divide en dos, para el segmento 3, que está debajo del 2, y el segmento 4. ¿De acuerdo? El derecho nos va a dar dos ramas, una rama anterior para el segmento 5, que es una rama bastante corta, y otra rama que se va a dividir en dos, para el segmento 6 con la impronta renal, y para el segmento 7, que es lo más posterior del hígado. Ahora, el segmento 8 se irriga a partir de la rama del 5. De la rama del 5 sale una pequeña rama vascular hacia la parte superior, conocida como arteria recurrente de Pacurel. Esa rama comienza a irrigar todo lo que va a ser la cúpula hepática. ¿De acuerdo? Eso es lo que realizó Kuhnau. Ahí está. ¿Listo? Eso es lo que nos dividió Kuhnau. Ahora, Suárez y Jiménez después en la historia aparecen y nos dividen nuevamente la parte de la segmentación, pero dicen, este segmento tiene dos porciones, una porción superior que va a ser el 4A y una porción inferior que va a ser el 4B, y eso se va a delimitar con la presencia del aporte. Vámonos a qué es lo que nos están hablando. Otra vista del hígado. Ahí estamos viendo venas suprahepáticas, tanto derecha, media, izquierda, ¿de acuerdo? Esta nos va a dividir en cuatro porciones al hígado, ¿no? Lateral izquierda, medial derecha y lateral derecha. Ahora, la porta que estamos viendo acá nos va a dividir en dos al hígado, virtualmente, en cortes superiores y cortes inferiores, para que nosotros podamos entender. Entonces, ¿eso qué significa? Kuhnau simplemente nos mostró al 4 así, pero Suárez Jiménez dicen que esta porción de arriba se llama 4A y cuando vemos la porta, esta porción se llama 4B. Eso está entendido. ¿Está entendido esta parte? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces con esto ya ustedes pueden segmentar en la imagen. A ver, vamos a intentar. Ahí está. Estamos viendo una tomografía con varios cortes. Listo. Ahí estamos viendo netamente cortes hepáticos. ¿Quién se anima a segmentar con lo que hemos mencionado hace rato?
Vean, suprahepáticas. Dice derecha, media, izquierda. La porta. Corte superior, corte inferior. Vamos a la imagen. Suprahepáticas, ahí está. Izquierda, media, derecha. Porta. Entonces, ¿qué significa? Que todo esto que estamos viendo acá está arriba, vemos la porta y ya desde la porta todo lo demás está hacia abajo. Entonces, ahora, ¿quién se anima? ¿Nadie? Vamos a hacernos una pequeña chanchullo. ¿Ya? 4 cortes que tenemos que ver en tomografía. En ecografía vamos a ver 3 cortes, solo que la ventana ecográfica es mucho más pequeña. Pero por eso estamos viendo tomografía. 4 cortes. El primer corte, interferencia patopulmonar. Hígado, pulmón. Segundo corte, suprahepáticas. Izquierda, media, derecha. Tercer corte, porta. Cuarto corte, elementos referenciales. Fosa cística, riñón derecho. Listo. Los 4 cortes que nosotros tenemos que orientarnos. Ahora, vamos a aprender una pequeña chanchulla. Lo más alto, la cúpula o el domo hepático, va a ser el segmento 8. ¿De acuerdo? Lo más alto, la cúpula o domo hepático, segmento 8. Vamos a las suprahepáticas. Vean. Ahí vamos a hacer. El segmento más alto a la izquierda va a ser el 2. Ahí está. El segmento más alto. ¿Por qué más alto? Porque está arriba de la porta. A la izquierda va a ser el 2. ¿De acuerdo? Bajamos. Porta. Debajo del 2 va a estar el 3. Ahí está el 3. Bajamos a algo referencial. Fosa cística. El segmento 4 va a estar separado del 5 por la fosa cística. ¿De acuerdo? El segmento 4 se separa del 5 por la fosa cística. Ahora hemos dicho que el 4 va a tener 4A y 4B. Vámonos arriba. Suprahepáticas. Izquierda, media. Esta porción es el 4A. Bajamos donde la fosa cística, 4B. Listo. Ya hemos visto el 5. El 6, ¿dónde va a estar? Cuando aparezca riñón derecho. Ahí estamos viendo riñón derecho. Ahí está el 6. 7. Lo más posterior arriba del hígado. Vamos a las suprahepáticas. Izquierda, media, derecha. ¿Cuál es lo más posterior? Esto, porque está en relación a la columna vertebral. Entonces, de la derecha para la parte posterior, el segmento 7. Y el 8, como les dije, va a seguir siendo la cúpula o domo hepático, que en realidad va a bajar todavía hasta antes de la porta y va a encontrarse entre la suprahepática media y suprahepática derecha. Ahí está el 8. ¿Y dónde está el 1? ¿Quién me dice? Aquí. Entre la porta y la cava. Segmento 1. O lóbulo caudado o de Spiegel. Ahora con eso, ¿quién se anima a segmentar? Con chanchullo y todo. ¿Qué hay que segmentar? ¿Mm? ¿Qué hay que segmentar? ¿Qué? ¿Qué hay que segmentar?
El hígado, pues. La fuerza nuclear es más instancia. ¿Qué es fuerte? La fuerza nuclear es segmentación de la fuerza nuclear. Una cava, ¿qué segmento va a ser esto? Uno. Ay, muy bien, ve, ya están cabos. Vámonos arriba, suprahepáticas. Vemos suprahepática izquierda, hacia el lado izquierdo, arriba, ¿qué segmento va a ser? Dos. Por uno le has fallado. Debajo del 2, cuando veamos porta, ¿qué segmento va a ser? 4B. 3. Vámonos arriba. Entre la suprahepática izquierda y la suprahepática media, ¿qué segmento va a ser? 4A. Vamos a la fosa cística o si ven vesícula vesícula. ¿Qué segmento va a ser este? 4B. A este lado de la fosa cística, 5. Estamos viendo riñón. ¿Qué segmento va a ser? 6. Vámonos arriba. De la suprahepática derecha hacia la parte posterior, lo más posterior, 7. Y entre la suprahepática media y la derecha, esto es el 8. ¿Ve? ¿Difícil? Sí. ¿De nuevo? De nuevo. Ya. A ver, ¿por dónde empezamos? Lo haremos más complicado. Ya, aquí estamos viendo porta. Eso significa que estamos de la mitad para abajo. ¿Qué segmento sería este? No, pues. 3. Sí, yo me equivoqué. La porta para arriba, a ese lado tiene que estar el 2. Vamos un poquito, vemos fosa cística. ¿Qué segmento sería? 4B. Subimos entre suprahepática izquierda y suprahepática media. 4A. Al lado derecho la fosa cística. 5. Subimos ahora. Ay, ¿qué pasa? Las patologías aquí. Subimos ahora. Estamos acá. Subimos. Suprahepática media y suprahepática derecha. ¿Qué segmento? 8. Aparece el riñón derecho. ¿Qué segmento? 6. Suprahepática derecha, lo más posterior, 7. ¿Difícil? No. Acuérdense nada más, como les decía. Perdón. El 1 entre la porta y la cama. El 2 arriba a la izquierda. El 3 debajo del 2. El 4 se separa del 5 por la vesícula o fosa cística. Vamos a tener un 4A entre la suprahepática izquierda y media y un 4B en la fosa cística. El 6 aparece sombra renal y estamos en 6. 7, lo más posterior del hígado. Ahí estamos viendo, ¿no? Suprahepática derecha y lo más posterior. Y el 8 entre la suprahepática media y la suprahepática derecha. Ahí está. O si no, lo más alto del hígado. Ahí está el 8. Difícil. ¿Y ahora alguien se anima? Nada. Si me equivoco, ya, yo no tengo nota. Si te equivocas, te quito puntos por examen. ¿Qué? Ya, otra persona. No, sí. Ya, igual, bueno. Apostamos a que no pierdes nada.
Ya, ese es el 2. Este es el 4, es el otro. Ya. Y entraría lo que es 8. Todas tienen que ser 8. No. Ya. Y el 7. ¿Cómo es? ¿Está bien? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Está bien? No saben ni qué corregir, compañeros. Ya. Ya. Aquí, por ejemplo, nos podemos complicar un poco en este tipo de corte. Porque aquí estamos viendo el 3, aquí estamos viendo el 1, aquí estamos viendo todavía 4A, estamos viendo parte del 8 y estamos viendo el 7. ¿Por qué me doy cuenta de eso? Porque no tengo los elementos referenciales. Ahora sí. Ya, muy bien. Digamos. Ya, toma asiento. Su punto. Su 20 puntos. Con suerte me voy a Si en la primera se equivoca. Pero después no. Los nervios. Ya. A ver. ¿Alguien tiene todavía duda de esto? Sí, no, tal vez, quizá. Ahora, en ecografía, igual tenemos que encontrar los elementos referenciales. Ahí estamos viendo venas suprahepáticas. Izquierda, media, derecha. Lo mismo. 2, 4A, 8, 7. ¿De acuerdo? Estos números de acá arriba es porque les indica que seguimos avanzando la parte de las suprahepáticas, se van a perder y vamos a encontrar la porta. La porta nos va a delimitar lo que van a ser los elementos inferiores, ya les dije. Estamos viendo porta con su rama derecha y su rama izquierda. En este caso nos está dando la rama para el segmento 1 acá. ¿De acuerdo? Esta pequeña ramita que aquí está vascularizada es del 2, parte del 2, y esta es la que se está dividiendo. Este proceso es Redox, donde más se nos está marcando el 4B. ¿Ya? Es un poquito más complicado en ecografía. Sí. ¿De acuerdo? Simplemente es el hecho de la ventana. Ahora los cortes también nos complican, porque por ejemplo estamos viendo sombra renal. Nosotros decimos que cuando aparezca el riñón derecho deberíamos ver el 6, ¿verdad? Ves en un corte transversal. En un longitudinal estamos viendo 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Pero ese es por el tipo de corte que nosotros vamos a realizar. Mientras ustedes se aprendan la segmentación correcta en la tomografía, va a estar excelente. Ya, así se van a ubicar en el resto de los estudios. Vamos a lo que van a ser las lesiones. En cuanto a las hepatopatías, podemos tener diferentes tipos de alteraciones, tanto procesos congénitos, lesiones difusas, infectocontagiosas, podemos tener incluso hasta traumatismos. ¿Ya? Dentro de las congénitas, una alteración muy común y muy frecuente, los quistes. Las características del quiste que tienen que ustedes conocer: circular en alguna de las formas, con borde bien delimitado, pared delgada, contenido anecogénico, y lo que nos muestra realmente que es un quiste, el refuerzo acústico. Esta imagen hiperecogénica posterior a lo que va a ser la lesión es el refuerzo acústico. Esto nos indica que lo que estamos viendo es un quiste. ¿Ya? Esta es una ecografía. En tomografía, esta es una tomografía simple y convencional, donde estamos observando un borde delimitado hacia la izquierda y un borde irregular no delimitado hacia la parte derecha. Aparentemente una imagen regulada, ¿no? O tabicada. Pero ¿qué es lo que se hace cuando no está correctamente definido? Se utiliza contraste. ¿Qué va a ser el contraste? Cuando tenemos una lesión capsular, va a resaltar la cápsula. Si la lesión es sólida, va a resaltar la parte central de la lesión. ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos viendo el contraste venoso. Vean cómo se delimita correctamente la lesión, ¿no? Estamos viendo un quiste lobulado o tabicado en este caso,
bien demarcado, ¿no? Con características que ya hemos mencionado. Podemos tener en otros estudios, ¿no? Ahí está en la resonancia, en las diferentes fases de la resonancia, igual la imagen circular característica del quiste. Ahora, puede haber quistes simples como poliquistosis. La poliquistosis nos orienta arriba de dos quistes en el mismo órgano. Si ustedes se dan cuenta acá ya pierde lo que va a ser la imagen circular característica, pero eso es por el tamaño de los quistes. Lo que no pierde es el refuerzo acústico posterior, sí o sí característico. Ahora, si ustedes observan esta imagen central, es un quiste aparentemente bastante grande, pero no con contenido anicogénico, sino heterogéneo. Hay dos densidades diferentes, ¿no? Que en este caso podría orientarnos a que fuese incluso elemento forme de la sangre, que sea sangre lo que tiene este quiste, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esa situación. Ya. ¿Qué llama la atención en esta imagen, chicos? Es un corte alto. Buenas noches. Es un corte alto, está arriba. ¿Qué deberíamos ver arriba, hemos dicho? Las suprahepáticas. ¿Se ven las suprahepáticas aquí, esas tres venas? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambió? Porque ni para pensar que estamos en un corte más abajo, porque no hay vesícula y no hay riñón. Entonces estamos arriba. A esto se conoce como síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari se caracteriza por una hepatomegalia, por una congestión específicamente y falta de drenaje. Si ustedes observan, los bordes son muy lisos, bien lobulados, lo que va a ser el hígado, pero no presenta lo que va a ser el drenaje específico. Son dos causas que puede tener para no tener drenaje. Una, que haya una obstrucción con colapso vascular, que no es muy frecuente, y la segunda, la agenesia de las suprahepáticas. ¿Qué es agenesia? ¿Qué es agenesia, chicos? ¿Ausencia? ¿Ausencia? No. Ya inventé. ¿Qué significa agenesia? ¿Qué es génesis? La creación, la formación. Si le ponen una A a génesis, No había que decir. sin formación. Entonces, ¿qué ha pasado? No ha habido la formación de las venas suprahepáticas. Si ustedes observan, simplemente tenemos una rama colateral que está ayudando un poco a lo que va a ser el drenaje, pero no en su totalidad, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos observando acá. Algunas lesiones parenquimatosis. Lo más conocido, por ejemplo, el hígado congestivo, secundario a pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Produce tanta dilatación vascular que el hígado comienza a crecer. Este hígado normalmente se mide desde la parte diafragmática posterior hasta la porción anterior. Tiene que medir entre 13 a 14 centímetros. Arriba de eso se considera un hepatomegalia. La mayor parte de los hígados congestivos tienen su hepatomegalia. Algo que llama la atención, la dilatación de las venas suprahepáticas. Normalmente las venas suprahepáticas tienen que medir menor a 8 milímetros. Acá están completamente dilatadas. Incluso hasta la cava está dilatada. No, ahí está. Acá estamos viendo una hepatosplenomegalia bastante marcada y tenemos dilatación hasta en la parte portal. ¿Ya? ¿Qué? Cuando hay hepatosplenomegalia, el hígado se va más abajo del diafragma. ¿Cómo más abajo del diafragma? Como el hígado es grande, crece más y se va hasta más abajo del diafragma. El hígado crece principalmente hacia la izquierda, hacia abajo, hacia la derecha y hacia posterior. Y de las costillas Pero claro, por eso, no va a subir arriba. Si sube, ¿qué puede producir? Parálisis diafragmática. ¿Qué pasa con el paciente? Se muere por insuficiencia respiratoria.
No sube al hígado, a menos que tuviese una hernia, por ejemplo, una hernia de Morgani, que eso ya conocen, ya les he mostrado. ¿Qué es una esteatosis? El hígado graso. Todos conocemos vulgarmente la esteatosis como el famoso hígado graso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que la esteatosis, muy aparte de que el hígado crece, tiene una hepatomegalia, esta principalmente comienza a lesionarse, tiene la muerte de los hepatocitos. Y entonces nosotros vamos a correlacionar la parte de imagen con la parte histopatológica. En la histopatología nos indica que los hepatocitos hasta el 33% nos muestran una esteatosis de primer grado. ¿De acuerdo? Los hepatocitos muertos hasta el 66%, una esteatosis de segundo grado. Arriba del 66%, una esteatosis de tercer grado. ¿Cómo lo relacionamos con la imagen? Una hepatomegalia con una ecorefringencia no tan brillante como esta se considera primer grado. Una hepatomegalia con una ecorefringencia casi como esta y disminución de los vasos hepáticos, segundo grado. El famoso hígado brillante que estamos observando acá, que es una ecorefringencia muy marcada, con pérdida vascular, principalmente por el colapso, por el crecimiento del hígado, se considera una esteatosis de tercer grado. Entonces, todas esas características se van a asociar para poder observar. En la tomografía, ¿cómo verían la esteatosis? Si en la ecografía estamos viendo brillante. La densidad grasa en la tomografía, ¿cómo se ve? Así está opaco. O sea, está bien, pero ¿cómo se ve? Vean acá. ¿Qué color es? Negro, oscuro. Entonces la esteatosis, la grasa va a ser oscura. Estas porciones hipodensas, ahí estamos observando depósitos de grasa oscuros, ¿no? Con hipodensidad con relación a lo normal. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. La cirrosis, ¿cuántos de ustedes tienen cirrosis? Levanten la mano. Ahí está aquí. ¿Qué es la cirrosis, chicos? ¿Cómo es? ¿Qué es la cirrosis? ¿No? Si hablamos de una atrofia hepática, ¿qué tenemos que ver? Disminución del tamaño hepático, nodularidad en lo que va a ser los bordes hepáticos, lo que nos va a mostrar irregularidad en la parte de los bordes, disminución vascular en el caso final de la cirrosis, porque al principio puede haber una hipertensión vascular, y vamos a observar esta imagen anicogénica que estamos viendo aquí alrededor del hígado, porque todo esto es su hígadito. ¿Qué vamos a encontrar alrededor del hígado? Líquido, ascitis. Eso es lo que nosotros vemos. ¿De acuerdo? En la tomografía, de igual manera, un hígado atrofiado, disminuido de tamaño, bordes irregulares, con líquido perihepático. Algo interesante de encontrar tomográficamente es que durante las primeras fases de la cirrosis, el hígado, saben que es un órgano que se regenera. Entonces, lo que hace el segmento 1, que es este que está separadito, es hipertrofiarse, aumenta de tamaño, trata de funcionar y compensar el resto del funcionamiento hepático, pero no cumple en su totalidad y luego termina atrofiándose esto por su más, que es la última en atrofiarse la parte del segmento 1. ¿Ya? En cuanto a los tumores, uno de los tumores benignos bastante frecuentes son los angiomas o hemangiomas, que son masas tumorales
de vascularización, principalmente capilares, ¿no? Se ve bastante hiperecogénico en lo que va a ser la ecografía e hipodenso en la tomografía, pero va a tener bordes bien delimitados. Ay, me han hecho dar sueño, chicos. Todos están bostezando allá. Aquí adelante también, ¿no? Otra alteración, los adenomas. Esta alteración hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes observan el tejido de la lesión, es isoecogénico al parénquima hepático. ¿Qué significa isoecogénico? Igual. Ahí está la lesión y ahí está el parénquima hepático. Lo único que nos va a ayudar a diferenciar es la pequeña cápsula que tiene. Es una cápsula delimitada, pero delgada. Eso nos delimita lo que va a ser la lesión. Algo que le ayuda a confundir bastante es la vascularización que tiene esta lesión. Ustedes usaban Doppler y va a estar bastante vascularizado. ¿En qué confunde o con qué confunde? Con un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma en su primera fase es isoecogénico, pero posteriormente se va fibrosando y va formando una imagen hiperecogénica, y ahí está la vascularización aumentada. Entonces tenemos que llegar a diferenciar entre el adenoma y un hepatocarcinoma. Acá estamos viendo, por ejemplo, otras lesiones no muy frecuentes, como un amartoma, que va a ser una lesión igual encapsulada, bastante grande, que va a ir a cubrir incluso hasta 30 o más centímetros en lo que va a ser la porción hepática. Un cistoadenoma, que va a ser igual una lesión capsulada, pero multiquística, va a tener múltiples quistes en lo que va a ser la parte interna. Es muy confundida principalmente con el hecho de del quiste hidatídico, pero el quiste hidatídico tiene una característica interesante. Ahí está, ¿no? Su pared es bastante engrosada del quiste hidatídico, tiene una forma regular, lisa, y va a tener lo que van a ser los quistes satélites o vesículas internas o vesículas hijas, que le llaman los libros, dentro de un solo quiste. Aquí es un solo quiste, no tiene quistes internos, son vesículas. Ya, esa es una gran diferencia que tenemos que tener en cuenta. Ahora, órganos como el hígado va a presentar procesos metastásicos, va a presentar metástasis, sí o sí. Entonces, como todas las metástasis, va a tener dos fases. Va a tener una fase lítica y una fase blástica. La fase lítica, que en este caso estamos viendo una hepatolisis, hablamos de lo que va a ser destrucción de lo que es el parénquima hepático. Estas imágenes hipoecogénicas que nosotros observamos en el hígado nos orienta a la destrucción del mismo parénquima. ¿De acuerdo? Este tipo de destrucción nos indica a una fase metastásica inicial. Pero cuando nosotros observamos un hígado con hiperecogenicidad completamente irregular, para nosotros es una metástasis hepatoblástica, de regeneración. La regeneración es con tejido fibrótico. Prácticamente esto se observa a finales de lo que va a ser la neoplasia, ¿no? Una metástasis final, donde ya no hay mucho que hacer por el paciente. Traumas. En cuanto a los traumatismos, ¿qué estudio le harían ustedes de primera línea? Tomografía. ¿Una tomografía? Tomografía, dice su compañera. ¿Un traumatismo, no? Radiografía, todo eso. Una radiografía, sí. Radiografía. Sí o sí debería ser una tomografía, pero no todos los servicios cuentan con un tomógrafo en emergencias. No. El otro estudio, que puede ser otro de los estudios más utilizados en emergencias, sería hacer una ecofast en este caso. ¿Qué va a hacer la ecofast? Simplemente es una ecografía basada en buscar lesión a nivel de los espacios abdominales y órganos blancos. ¿Cuáles van a ser los órganos blancos? Hígado y vaso. Listo. Entonces, eso es la ecofast. Pero tampoco hay personal que esté capacitado para eso. En cuanto a los traumas, ustedes van a ver bastante trauma
abdominal cerrado en emergencia. Nosotros tenemos que llegar a observar en el caso del hígado diferentes tipos de lesiones: desgarros, contusiones, rupturas, hematomas, laceraciones. Vamos a tener 6 grados en realidad de lo que va a ser la clasificación de la lesión del trauma hepático. ¿Cómo vamos a clasificarlos? Cuando la lesión va a tener un desgarro muy pequeño, menor a 1 centímetro de profundidad, se considera como un trauma de grado 1. La lesión entre 1 a 3 centímetros de manera de profundidad y de longitud menor a 10 centímetros, grado 2. Lesión con una profundidad mayor a lo que va a ser 10 centímetros o 3 centímetros, perdón, pero con un hematoma subcapsular que puede ser mayor a los 50% del hígado, se considera como grado 3. Ahora, a partir del grado 4 se cuentan los segmentos. Entre 1 a 3 segmentos afectados, grado 4. Arriba de 3 segmentos afectados, grado 5. Y el grado 6 prácticamente los pacientes no sobreviven, porque ahí ya hablamos de un estallamiento o abulsión hepática. ¿De acuerdo? Entonces ahí prácticamente el hígado está completamente deshecho. Acá por lo menos necesitamos un banco de órganos para poder realizar un trasplante específicamente en ese tipo de pacientes, ¿no? Ya que sí podría sobrevivir el paciente si se realiza un trasplante inmediato. Hasta ahí, digamos, vamos a vesícula. Es un órgano, un tejido muy relacionado con la parte hepática, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta y recordar? En el caso de la vesícula, diámetro longitudinal, que tiene que ser menor de 10 centímetros, diámetro transversal menor a 4 centímetros, y algo que nos interesa bastante, la pared de la vesícula, que tiene que ser menor a los 3 milímetros. ¿De acuerdo? Contenido siempre líquido anecogénico. Podemos tener múltiples tipos de vesículas siendo normal. Ahí estamos observando una vesícula piriforme con contenido anecogénico. ¿De acuerdo? Esa es la forma normal y tradicional de una vesícula. Puede o no tener tabiques o pliegues. ¿De acuerdo? Estos pueden ser incompletos o pueden ser completos. Como en este caso ha habido una rotación de todo del fondo de la vesícula biliar sobre su cuerpo y se ha adosado a la pared en lo que forma un pliegue posterior. Se conoce como gorro frigio. Todas estas son imágenes de vesículas normales o son vesículas normales. Dentro de lo que va a ser la parte patológica, su libro lo clasifica en 4 alteraciones específicas. Tiene una clasificación de Mackintosh. Mackintosh 1 nos habla de lo que va a ser la vesícula esclerotrófica. Mackintosh 2 nos habla de una vesícula litiásica. Mackintosh 3 nos habla de una vesícula con pólipos y Mackintosh 4 con barro biliar. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiero yo con esto? Que ustedes aprendan a diferenciar las últimas 3 lesiones. ¿Cómo vamos a diferenciar? De una manera fácil. Tenemos que tener en cuenta que los cálculos se van a mover y van a tener sombra acústica. Siempre. El pólipo no se va a mover y no va a tener sombra. Y el barro biliar sí se va a mover, pero no va a tener sombra. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Esas son las características que nosotros tenemos que acordarnos para poder diferenciar en cuestión de lo que van a ser las alteraciones. ¿Ya? Ahora, vamos a lo que van a ser los famosos cálculos. Los cálculos son compactaciones principalmente, en la mayoría, cerca del 80%, de colesterol en la vesícula biliar. El resto van a ser pigmentados. ¿De acuerdo? Estos pueden ser muy pequeños como pueden ser bastante grandes, pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Lo que caracteriza en la ecografía al cálculo es la sombra acústica. No es lo mismo que el refuerzo acústico que han visto hace rato.
Esta es una sombra que prácticamente se produce porque el sonido choca con el cálculo y no deja pasar correctamente y vamos a ver la sombra. ¿De acuerdo? Esa es una sombra acústica. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, y ya les dije, la movilidad. Si nosotros vemos como en esta imagen un cálculo posiblemente enclavado en paciente, nosotros tenemos que ver el cambio de posición del paciente y ver si este se mueve o no. Porque normalmente la presencia de un cálculo enclavado es sinónimo de cirugía. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a la litiasis, ¿no? Podemos tener multilitiásicas, ahí estamos observando múltiples imágenes litiásicas. Aprovecho. En cuanto a la tomografía y la radiografía, tiene una característica interesante. Ese cambio de lugar que es cambio de posición. Cambio de posición del paciente, de lo que estaba echado a sentado. O sea, lo que se ve en la radiografía, se cambia de posición la Esto, por eso, cambias de posición al paciente. Si tú estás viendo a tu paciente echado y lo encuentras con el cálculo enclavado, lo haces sentar y ahí tienes que ver que el cálculo se mueva. Por eso tiene que moverse. Por eso hemos dicho, el cálculo se mueve y produce sombras. ¿Ya? Ahora les decía, en la tomografía y la radiografía, el cálculo de colesterol tiene una imagen característica. Tiene una hiperdensidad periférica y una hipodensidad central. Eso es lo que va a caracterizar a lo que va a ser el cálculo de colesterol. El barro biliar es una mezcla de microcálculos con sales biliares, ¿no? Que prácticamente van a mostrarnos una imagen hipoecogénica que puede estar delimitada o puede estar llenando todo lo que va a ser la parte de la vesícula biliar. Puede o no ir acompañado de un cálculo, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que verificar en estos casos que esta alteración se mueva. Si no se mueve, estamos pensando en una masa, ¿ya? ¿Qué es una colecistitis aguda? ¿Quién sabe? Inflamación de colegio. Inflamación. ¿Cálculos? No. Inflamación. Solamente hablamos de inflamación de la vesícula. Ay, Puede o no tener cálculos. Hay múltiples causas, ¿no? Por ejemplo, una de las causas más frecuentes ahora para lo que va a ser el edema de pared biliar o de vesícula biliar es el dengue. Produce un edema prácticamente muy similar a lo que va a ser la colecistitis. Produce cuadro de colecistitis, sí o sí. Pero, si ustedes observan, tiene mucha colección líquida entre las membranas. Entonces eso nos orienta que estamos frente a un dengue. En el caso de las colecistitis, nosotros clínicamente, ¿cómo la descubren? Porque ya sé que ustedes han estudiado semiología y han visto pacientes así. Dolor a la palpación. ¿Dónde? Ya, ¿cómo se llama ese sitio? Murphy. ¿Qué es el Murphy? cuando toca y dice, ay, es. ¿Cómo hacen, pero? Ya, lo que hacen ustedes es tratar de palpar la vesícula en sí, ¿no? Cuando está inflamada la vesícula y lo tratan de palpar, comienza a doler. Eso es el Murphy, ¿no? Clínicamente es fácil de darse cuenta. Ecográficamente, ni qué decir, es facilísimo. ¿Qué tenemos que ver? Si hay o no presencia de cálculos, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa para hablar de una colecistitis aguda es el engrosamiento de la pared, mayor a 3 milímetros. El aumento del tamaño de la vesícula, ya sea en el diámetro longitudinal, diámetro transversal. Vamos a tener líquido pericolecístico, ¿por qué? Porque vamos a tener microulceraciones en la pared. Entonces va a haber líquido que va a extravasar. Cálculos cuando es secundario a cálculos, ¿no? El signo de Ecomurphy. Para nosotros el signo de Ecomurphy es lo mismo.
Transductor, línea media clavicular derecha, en el paciente meta aire. Meta aire, introducimos un poco el transductor a modo de oscilar para ver la vesícula y produce dolor. Listo, ahí estamos con el composito. Ahí estamos viendo en la tomografía. Vean, aumentadísimo de tamaño en el biolongitudinal, en el transversal. Vean la pared completamente cruzada. Donde están las flechas, si ustedes ponen atención, son espacios, son ulceraciones en la pared que se están presentando. Y si se dan cuenta, no tiene cálculos, no, es aliquiación. En la ecografía, pared engrosada, en este caso presenta algunos cálculos, pero no sabemos si estos son los causantes. Acá tenemos un cálculo bastante grande, con edema peribiliar, perivesicular. Ahí estamos viendo con barro, incluso litos, múltiples litos. En este caso sí vemos un lito enclavado, un bacinete, líquido pericolecístico extravasando afuera de la vesícula, ¿no? Ahora, ¿qué es una colecistitis aguda, avanzada o crónica? Todo lo que hemos visto hace rato, más lo que va a ser mayor líquido pericolecístico, desprendimiento de lo que van a ser las membranas, vamos a tener las famosas membranas flotantes, vamos a tener interrupciones de la pared con estas úlceras muy marcadas, o incluso la ruptura de la vesícula. Vean cómo se marcan mucho más lo que van a ser las úlceras, la separación de las membranas. Aquí tenemos vago con cálculos, úlceras muy marcadas. Estas son las famosas membranas flotantes que nosotros observamos. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo la disrupción de la pared, alteración en las úlceras o lo que va a ser la ruptura. ¿Qué son los pólipos? ¿Quién sabe? ¿Qué es un de grasa? ¿Ya? Colesterolosis. Este tipo de alteración hay que tener mucho cuidado, porque hoy en día la presencia de un pólipo también es sinónimo de cirugía profiláctica. El pólipo puede llegar a convertirse en una neoplasia, ¿de acuerdo? El hallazgo, cuando nosotros tenemos un hallazgo, se hace control al mes, a los 2 meses, a los 6 meses y al año. Observando qué crecimiento. Un pólipo de 2 centímetros ya se considera una neoplasia, ¿de acuerdo? Estos pueden ser de 2 tipos en la vesícula biliar: sésil, como estamos observando acá, y pediculado, como estamos observando acá, ¿de acuerdo? Estos van a ser vascularizados, pueden encontrarse en cualquier parte de la pared de la vesícula biliar, por eso es que no se mueven y no producen sombra acústica, ¿ya? Si hablamos de una neoplasia, un carcinoma, prácticamente hablamos de una masa que va a invadir todo lo que va a ser la luz biliar. Esta puede comenzar de lesiones polipoideas a avanzar hacia toda la luz de la vesícula biliar. Lamentablemente, la neoplasia o el carcinoma de vesícula biliar es uno de los cánceres más agresivos de rápida instauración y no muchos pacientes sobreviven a lo que es el cáncer de vesícula biliar, por más que se haya hecho la colecistectomía, ¿no? En algunas situaciones, este tipo de lesiones o de masas tumorales intrabiliares puede llegar a cubrir toda la luz, ¿de acuerdo? Ojo, no tienen que confundirse con este otro tipo de masas. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una interferencia imagenológica. Vemos una hipodensidad irregular y la densidad hepática. Además, estamos viendo imágenes tortuosas acá. Esto nos indica que son vías biliares intrahepáticas. Las vías biliares intrahepáticas nunca se observan normalmente. La única forma es por obstrucción. Entonces, ¿qué está pasando? Esta masa está comprimiendo lo que va a ser la parte hepática, dilatando lo que va a ser las vías biliares. A esto se le conoce como tumor de Klatskin, ¿de acuerdo? Que prácticamente es otra masa hepática o de vías biliares. ¿Qué es una vesícula en porcelana? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un cólico biliar? ¿Conocen a alguien, su familia o algo? Nada, todos sanos son ustedes. Sí.
Lamentablemente el mayor error que tenemos es manejar a nuestros pacientes simplemente con analgésico. O nuestros pacientes simplemente se van a la farmacia, se compran sus analgésicos, hacen dieta un par de días y están bien. No. La vesícula en porcelana nos orienta a una calcificación de la misma pared de la vesícula por cuadros a repetición de colecistitis. ¿Ya? Entonces, si ustedes observen la radiografía, estamos viendo calcificación de la pared, pero no vemos la parte interna. Vamos a ver una tomografía, calcificación de la pared. Vamos a ver la ecografía, calcificación de la pared, por eso sale la sombra acústica desde la pared, ¿no? ¿Cuál es la complicación acá? Vean, por ejemplo, esto primario. Completamente, parece una piedra. Está completamente calcificada la vesícula. Pero no se ve en la parte central. Acá tampoco se ve la parte central. Como les decía, ¿cuál es la complicación? Que normalmente cerca del 80-90% de las vesículas en porcelana sean una neoplasia, se conviertan en una neoplasia. Por eso es que nos ocultan y no podemos observar. Aquí en la tomografía, en su corte transversal, vemos su calcificación de la pared y vemos una masa completamente sólida dentro de lo que va a ser la vía biliar o la vesícula biliar, ¿no? Hasta ahí prácticamente ya sospechamos que sea de vesícula. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es que hay? Cístico, hepático, colédoco, vesícula. ¿Qué color está? Radio lúcido. ¿Qué es la radiolucencia? Aire.